Cuando una persona tóxica no pueda controlarte, buscará controlar la forma en cómo otros te ven. Hola, inicuo mormón y exmormón. ¿Alguna vez has vivido alguna situación de injusticia en la iglesia en la que has sufrido algún agravio, pero al final tú has quedado como el malo o la mala de la situación? Pues que sepas que te han hecho el darbo. Bueno, siguiendo las líneas de las técnicas de manipulación utilizadas por personas tóxicas y por agrupaciones tóxicas como las sectas, hoy nos toca hablar de Darbo, de estas iniciales, qué significan y por supuesto qué relación tienen con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, vista desde una perspectiva psicológica y social. Bueno, la traducción coloquial de Darbo sería una manera de voltear la tortilla, de cambiar las tornas a una situación de hacer que un agresor, bien sea físico o emocional, invierta los papeles y acabe haciéndose ver como si él o ella fuera la víctima de su agresor. Darbo tiene mucha similitud con el gaslighting porque también intenta cambiar tu percepción de la realidad. Para los que no visteis gaslighting, aquí está el enlace para aclarar el panorama. Pero bueno, Darbo es una depurada técnica de manipulación que la profesora de psicología de la Universidad de Oregon, Jennifer Freyd, planteó de una manera brillante para que la entendamos. Aquí en la descripción del vídeo está su trabajo, pero está en inglés. Os podéis ayudar del traductor de Google si lo queréis leer. Y ahora traduzcamos las siglas de Darbo. La D de deny significa negar la agresión. La A de attack significa atacar. La R de reverse significa revertir o invertir roles. La V o B de victim significa víctima. La O de offender significa ofensor, se refiere al agresor, que bien puede ser cualquier personalidad tóxica. Bueno, esta técnica es ideal para manipular al público después de una agresión, bien sea física o emocional, y al final hacer que esa persona agredida se sienta culpable y se vea culpable como culpable ante los demás y acabe asumiendo la responsabilidad que le correspondería a su agresor o parte de esa responsabilidad. Y quienes tienen máster en inculcar o inducir sentimiento de culpa por las agresiones vividas o sufridas, en nuestros casos, la iglesia. Todas las sectas y personalidades tóxicas lo hacen, o se hace en entornos donde se maneja la estrategia, como se suele ver en los juicios. Voy a dar un ejemplo muy claro de un caso legal al margen de la iglesia para que se identifique mejor, porque como digo, pasa en todos lados, ya que el Darbo es una técnica de manipulación que está institucionalizada y es muy utilizada por los abogados cuando defienden a un criminal de cualquier tipo, ¿no? Digamos que está ahí el violador, ¿no?, en el banquillo de los acusados, da su versión negando los hechos. Ahí está el deny, la negación, también se ve gaslighting ahí. Pero ¿qué hace su abogado? Se centra en la víctima en vez de centrarse en él. Se centra en la víctima y empieza a hacerle preguntas trampa para desestabilizarla. Busca, hurga, araña en su pasado tratando de encontrar fallos. Se aprovecha del estrés postraumático porque la víctima está en sus peores momentos en el juicio porque revive todo lo que ha pasado. Y ahí se ensaña con ella, el abogado, o con él, ¿no? Estamos hablando de víctimas indistintamente, bien sea él o ella. Eso sería el attack, el ataque. Y con esto, ¿qué logra? El reverse.
el voltear la tortilla, invertir los papeles y hacer que al final la víctima acabe viéndose como culpable o responsable de lo que le ha pasado o de lo que le han hecho él o los agresores o las agresoras, ¿no? El offender. Hace unos años aquí se vio un caso mediático en España, el de La Manada. 5 chicos abusaron sexualmente de una chica aprovechando que estaba bajo los efectos del alcohol, y en medio del proceso judicial a estos chicos, a la chica la despellejaron socialmente, de tal manera que muchos la culparon por lo que había pasado. Se estrellaron contra ella diciendo que hasta había disfrutado de la violación. La humillaron, no. Fue horrible el darbo y el gaslighting que le hicieron. Fue terrible, terrible. Menos mal que al final se pudo hacer algo de justicia porque las pruebas, las evidencias estaban ahí, ¿no? Las evidencias de la violación. Otro caso en el que también se hizo algo de darbo fue con George Floyd, por ejemplo, el afroamericano que fue asfixiado por la policía. Sacaron datos sobre su pasado, sacando a relucir una condena de 5 años que ya había cumplido por un asalto que cometió de joven. Y luego cuando pagó una compra con un billete falso, todo eso con tal de justificar que de alguna manera él se merecía la muerte porque no era ningún santo. ¿Y quién lo es? ¿Quién es santo o santa? Nadie. Ese fue un crimen racista. Pero bueno, ¿dónde quiero llegar con todo esto? Como estamos mencionando constantemente, el miedo, la culpa y la vergüenza son los pilares fundamentales de persuasión y condicionamiento que nos mantenían atrapados dentro de la iglesia. Y casos como los de las mujeres violadas, los niños abusados, el racismo, la homofobia, todas esas cosas horribles que pasan tras bambalinas en la iglesia, se tratan con darbo. Todo agredido acaba siendo visto como culpable. Las entrevistas de dignidad se ensañan con darbo. Uno sale de allí con tales sentimientos de miedo a la ira de Dios, a la perdición, con sentimientos de culpa porque somos los peores pecadores y lo que nos pasa de alguna manera nos lo buscamos, y con sentimientos de vergüenza por ser indignos, sucios, pecaminosos e inadecuados. Todos estos mismos sentimientos te los inculcan los psicópatas, sociópatas y perversos narcisistas. ¡Qué casualidad! ¿No? En la iglesia siempre se enfocan en nosotros para ser expuestos como culpables o responsables de lo que nos pasa. Siempre es ¿qué has hecho para buscártelo? ¿No? Has sido tú la que ha provocado tal y cual cosa. Tú. Ese es el reverse, el invertir los roles. Y casos de abusos hay así, ¿no? ¿Qué es un abuso? El sobrepasar tus límites, cosa que la iglesia lo hace con nosotros, saltándose a la torera todos nuestros límites, con nuestro permiso, porque con tal de cumplir con los convenios, ya les hemos dado carta blanca para que traspasen nuestras barreras, entren dentro nuestro y desde aquí nos controlen. La mentira es un abuso de confianza, es abuso emocional porque el que te miente o la que te miente de alguna manera juega contigo haciéndote creer algo que no es. Ya sé que todos mentimos a los demás y nos mentimos a nosotros mismos, pero depende de los daños que generamos con nuestras mentiras. La iglesia nos ha hecho vivir una vida de mentira, alterando su historia, ocultándonos cosas, por ejemplo, ¿qué pasó con las víctimas y victimarios en la edad temprana de la iglesia? José Smith fue como cordero al matadero una mañana de verano, armado, hiriendo de muerte a 2 de las personas que lo confrontaron. Eso es darbo, mostrar al agresor como mártir y que de alguna manera se pueda desacreditar a la gente que buscaba justicia. No estoy justificando el asesinato de José Smith. Para mí, personalmente, José Smith debió ser juzgado.
pero no fue así. Lo mató la chusma, el populacho. ¿Se ve? Las palabras de desacreditación son palabras que suelen usar mucho los apologistas, ¿no? Para desprestigiar a la gente que quería hacer justicia. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que nos hagan darbo? Ser objetivos, remitirse siempre a las pruebas, verificar las pruebas, ya que también se pueden manipular y distorsionar. Tener evidencias reales y objetivas de cualquier hecho. Y antes de hacer caso a lo que se te dice de una persona, tener ambas posturas, ver ambas posturas. Pero sobre todo, las pruebas no manipuladas son determinantes. ¿Qué diferencia hay con el gaslighting? Que con el gaslighting se intenta hacerte dudar de ti mismo, poner a prueba tu cordura, tus recuerdos, hacerte pensar que te estás volviendo loca o loco. En cambio, con el darbo, aparte de hacerte gaslighting, se te invierte la culpa y aunque estés seguro de lo que te ha pasado o de lo que te han hecho, de tu experiencia, te vas a volver a sentir agredido. Te vas a sentir agredido por partida doble, y te va a generar mucha frustración, indignación, vas a experimentar ira y dolor, porque aparte de haberte agredido, vas a quedar como el agresor. También en la A de attack y R de reverse te van a desacreditar igual que con el gaslighting. Tú vas a presentar las pruebas de que te han mentido o tus evidencias del maltrato o abuso y van a ser desacreditadas, ninguneadas, minimizadas y van a ensalzar lo que diga o lo que presente el agresor o el mentiroso. El darbo es de las técnicas de manipulación más injustas que hay. Por eso, remítete siempre a las pruebas. Si eres activo en la iglesia y sufres de experiencias injustas en las que te pasa o te hacen algo y acabas siendo expuesto como el culpable o la culpable, ya lo sabes, te están haciendo darbo. Con el darbo se puede cambiar la idea y la opinión de la gente respecto a alguien y por supuesto, ¿qué pasa con aquellos que hablamos, que denunciamos cualquier abuso, maltrato, exponemos realidades? Ya no voy a decir verdades porque la realidad es la única verdad. Todos tenemos nuestra verdad, nuestra experiencia en la iglesia y evidencias de lo que es la iglesia en realidad. Yo he vivido el darbo a nivel personal dentro y fuera de la iglesia en situaciones donde he quedado como la mala de la película y con la iglesia a nivel colectivo. Por ejemplo, ¿qué pasa con los exmormones? Lo mismo. Hablamos de la realidad de la iglesia, pero gracias al darbo y a la inversión de roles, los malos somos nosotros. Los pecadores somos nosotros. Un ataque de darbo muy socorrido contra los exmormones es decir que nos hemos ido de la iglesia para pecar o que nos dieron ayuda y somos unos malagradecidos, que les dimos la espalda e infinidad de ataques darbo. Se puede leer en debates entre mormones y exmormones. Mientras tanto, las evidencias de que muestran la falsedad de la iglesia están ahí, como el sol, y el darbo es el dedo con el que se intenta tapar ese sol. Y lamentablemente a veces funciona, porque el que cae con el darbo se tapa los ojos, ¿no? Con nuestros sesgos cognitivos nos ayudan a taparnos más los ojos y no querer ver la realidad. Y se desacreditan a los exmormones, se minimiza todo lo que han pasado, se minimizan las evidencias y la iglesia buena y los exmormones malos, ¿no? En fin, nuevamente, perdón por la extensión, me despido con un beso. Hasta la próxima. Adiós. Esa mala me ha dado con su cara en mi manito. Me ha dado con su ojo en mi puñito. Pobre mi manito.